Hola, ¿qué tal? Bienvenido al mundo de la literatura. Vamos a aprender divirtiéndonos. Comencemos de una vez. Padre de la épica clásica. Homero. Se le considera uno de los genios de la literatura universal. Sirvió de paradigma para muchos escritores. Se le atribuyen dos grandes epopeyas históricas, la Ilíada y la Odisea. El cantor de los Juegos Olímpicos. Píndaro, considerado uno de los poetas más brillantes de Grecia por su profunda emoción que muestra en sus creaciones. Escribió odas, en donde celebró a los atletas en las competencias deportivas. Su obra principal, Epinicios, o también llamada Odas Triunfales. Padre de la tragedia antigua. Esquilo sobresale como uno de los más grandes tragediógrafos griegos, al igual que Sófocles y Eurípides. Es famoso por sus trilogías, siendo la principal La Orestiada. Padre de la comedia antigua. Aristófanes. Se le considera el mejor comediógrafo de la Grecia antigua. Incorporó el cuarto actor en escena. Escribió una comedia donde ataca a Sócrates y su teoría sofista, llamada Las Nubes. Padre de la fábula griega. Esopo, quien cultivó un relato breve, protagonizado por animales personificados, cuya finalidad didáctica se explicita en una moraleja final. Sus obras se reúnen bajo el título de Fábulas Morales. Destacan La cigarra y la hormiga, El pastor mentiroso. Padre de la fábula francesa. Jean de La Fontaine, escritor neoclásico francés, el maestro universal de la fábula, quien tuvo influencia de Esopo, Boccaccio y Ariosto. Escribió 240 fábulas, distribuidas en 12 libros. Destacan El lobo y el cordero, El león y el ratón. El Aristóteles moderno. Dante Alighieri, insigne poeta nacido en Florencia, genio de la literatura universal,
gran figura del Trecento italiano y líder de El dulce estilo nuevo, poesía que idealiza a la mujer amada. Su obra cumbre, La Divina Comedia. El mejor cuentista italiano. Giovanni Boccaccio, el primer gran prosista italiano. Se le distingue como el fundador y maestro de la narración moderna, el más grande narrador erótico y picaresco de Italia. Su mejor obra, El Decamerón, famosa colección de 100 cuentos. El máximo poeta del siglo de Augusto. Virgilio, escritor quien compuso una monumental obra titulada La Eneida, como también las bucólicas y las geórgicas. Padre de la oratoria. Demóstenes, gran orador y político ateniense, a fuerza de estudio y perseverancia, pudo superar su tartamudez hasta convertirse en el mejor orador de la antigua Grecia. Padre del ensayo. Michel de Montaigne, famoso ensayista renacentista, moralista y pensador francés. Quevedo lo llamó Señor de la Montaña. Su obra, titulada Ensayo, obra filosófica que trata sobre la importancia del hombre en encontrar la verdad y la justicia. El más grande poeta bucólico romano. Horacio es uno de los 3 grandes vates latinos. Los otros son Virgilio y Ovidio. Influyó poderosamente en los poetas del Renacimiento, especialmente en Fray Luis de León, quien recibe el calificativo de el Horacio español. Padre del Teatro Nacional inglés. William Shakespeare, celebérrimo dramaturgo, genio de la literatura universal. Destaca como uno de los mejores exponentes del teatro a nivel mundial, juntamente con Sófocles y Molière. Las tragedias constituyen lo mejor de su producción literaria, entre ellas Hamlet, Romeo y Julieta, Otelo. Padre del Teatro Nacional Peruano.
Manuel Asensio Segura. Se le considera el creador del teatro peruano. Es el máximo representante del costumbrismo criollo. Su obra más representativa, Ñacatita. Padre de la novela sociológica. Honorato de Balzac. Con su obra quiso componer la historia natural del hombre. Creó la comedia humana, colección de 97 novelas. Constituye una visión global de la sociedad y las costumbres de su tiempo. Sobresalen Papá Goriot, Eugenia Grandet. Padre de la novela naturalista. Emilio Sola, considerado también el creador de la novela experimental. Destaca como uno de los mejores escritores franceses del siglo XIX. Escribió 20 volúmenes bajo el título de Los Robot Macquart. Destacan Teresa Raquín, Naná, quien harta de los golpes y borracheras de sus padres, abandona la casa para entregarse a la prostitución. Padre de la novela psicológica. Fedor Dostoyevsky, genial novelista ruso, quien analiza profundamente las vivencias psicológicas de sus personajes y refleja la complejidad del alma humana. Su obra maestra, Crimen y Castigo. Padre de la novela de ciencia ficción. Julio Verne, auténtico maestro de las novelas de aventuras. Es autor de La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra. Impulsor del futurismo vanguardista. Filippo Tomás Marinetti, máximo exponente del futurismo, ismo que surge en Italia y se caracteriza por la destrucción del pasado y la exaltación a lo moderno, la velocidad y el deporte. Una de sus obras, La monarca sangrienta. Creador del cubismo. Guillermo Apollinaire, padre del cubismo y autor de caligramas. Ismo que surge en Francia. Los poetas buscaban el lirismo puro y automático, valiéndose de imágenes. Máxima figura del ultraísmo argentino.
Jorge Luis Borges, extraordinario poeta, cuentista y ensayista argentino, máxima figura de la literatura fantástica. El ultraísmo es un movimiento netamente hispano que se caracteriza por la rebeldía y la subversión. Fundador del surrealismo francés. André Breton. El surrealismo ha sido uno de los ismos de vanguardia más fecundo. Se caracteriza por huir de la realidad y la lógica y se orienta hacia el subconsciente, hacia el mundo de los sueños. Maestro del existencialismo francés. Jean-Paul Sartre, célebre filósofo, ensayista, novelista y dramaturgo francés, que se distingue como uno de los más grandes teóricos del existencialismo. Es el ganador del Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó. Líder de la generación perdida. William Faulkner, distinguido novelista y poeta norteamericano, a quien se le considera uno de los más grandes revolucionarios de la novela contemporánea. Su estilo es difícil y oscuro. Su máxima novela, El sonido y la furia, obtuvo Premio Nobel de Literatura en 1949. Padre del teatro épico. Bertolt Brecht, famoso dramaturgo y poeta alemán, quien cultivó un teatro político, ideológico y dialéctico. Transformó radicalmente el teatro, creó el efecto del distanciamiento. Entre sus obras, Madre Coraje y sus hijos, El señor Puntilla y su criado Mati. Padre del teatro escéptico. Luigi Pirandello, ilustre dramaturgo, novelista y poeta italiano. Se preocupa por la personalidad de cada ser. Obtuvo Premio Nobel de Literatura en 1934. Entre sus obras destacan 6 personajes en busca de autor, el difunto Matías Pascal. Padre del teatro trágico. Eugenio O'Neill, eximio dramaturgo, nacido en Nueva York, considerado el mejor exponente del teatro norteamericano contemporáneo. Es llamado el Ibsen americano.
Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1936. Su mejor obra, A Electra le sienta bien el luto, considerada como la Orestiada moderna. Padre del teatro cómico. George Bernard Shaw, eximio comediógrafo y ensayista, sostiene que la sociedad puede salvarse mediante lo económico y lo social. Obtuvo Premio Nobel de Literatura en 1925. Entre sus obras destacan Pigmalión, Cándida, Hombre y Superhombre. Padre del teatro pesimista. Samuel Beckett, dramaturgo, novelista, crítico y poeta irlandés, uno de los más importantes representantes del experimentalismo literario del siglo XX. Padre del teatro del absurdo. Eugenio Ionesco fue un dramaturgo y escritor franco-rumano en lengua francesa. Fue uno de los principales dramaturgos del teatro del absurdo.